Bueno, listo. Entonces, en la noche de hoy vamos a continuar con la maratón del estudio de Génesis, 50 capítulos. Vamos hoy a avanzar con la milla 7 y la milla 8, confiando en lo que Dios nos permita en el tiempo que tenemos poder avanzar con estos dos capítulos esta noche. En el capítulo 7 y 8 vamos a encontrar las instrucciones más detalladas que Dios le va a dar a Noé y a su familia para entrar en el arca, y en el capítulo 8, cuando se cumplen los días de ellos estar dentro del arca, cuando ellos ya salen del arca a rehabitar la tierra. En el versículo 1 leemos, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Recordemos que vimos en el estudio anterior que cuando Dios lo ha visto justo es porque Dios ha sido quien lo ha declarado justo. Dios ha sido quien le ha dado a Noé la fe para creerle a Dios y para obedecerle a Dios. Toda la palabra de Dios y toda la Biblia dice que la justicia que nosotros tenemos la hemos recibido, la gracia, el poder de Dios que viene y nos da esa fe para que creamos en Él y para que caminemos en su voluntad. Entonces, Noé entra 7 días antes del diluvio. Cuando Dios le dice, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti te he visto justo delante en esta generación, van a pasar 7 días después de que Dios le da esta instrucción a Noé para que él pueda entrar con su familia, con toda la provisión de alimentos y con los animales. En el versículo 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Entonces, aquí le está diciendo Dios que hay unos animales que son limpios. Estos animales limpios, por lo cual se van a necesitar 7 parejas. Estos animales limpios van a ser usados para sacrificio, ofrenda a Dios después de que pasa el diluvio. Otros van a ser utilizados para desconocimiento de la tierra cuando ya bajen las aguas, y otros van a ser para que ellos puedan conservarse y procrearse. En el versículo 3 dice, también de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Entonces, el propósito para las 7 parejas era de nuevo para sacrificio y ofrenda, para reconocimiento de la tierra y para preservar las especies. En el versículo 4 vemos, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces Dios creó todos los animales, la tierra, todo lo que existe, Dios lo creó, y ahora Él lo va, dice aquí, raeré, destruiré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente, y haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, no significa que ellos solo estuvieron en el arca por 40 días y 40 noches. Una nota que saqué aquí valiosa relacionada con los 40 días es que en Éxodos, cuando Dios le habló a Moisés en medio de la nube en el monte, dijo que él estuvo ahí 40 días y 40 noches. Ese es un número que se repite mucho. La Biblia es muy simbólica. La Biblia hace relaciones de números, numerología. A veces se especula demasiado acerca de esto, pero la misma Biblia explica la importancia de estos números que tienen para Dios, los 40 días y 40 noches que Jesucristo pasó en el desierto. Vemos esta numerología repetidas veces. Versículo 5, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Miren la obediencia. A veces pensamos, ¿cómo puedo yo saber si alguien tiene fe? La obediencia es el fruto de la fe, es la demostración, todo lo que Dios le mandó, todas las instrucciones. Algunos especulan que el arca fue construida durante 100 años, pero la verdad es que vamos a mirar aquí en estos versículos a continuación que los dos números de referencia que tenemos son 600 años en el versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra.
¿sí? Y tenemos en el versículo 5, una referencia en el 5:32, que él tenía 500 años, ¿sí? Entonces, en esos 100 años, él construyó el arca, pero no significa que le tomó 100 años construir el arca. No, la Biblia no es específica con respecto a este número. Versículo 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Eran 3 hijos con sus esposas, son 6. Noé y su esposa eran 8 personas que iban en el arca. Dice Mateo 24, el día y la hora nadie lo sabe. Este es Jesucristo hablando de el día del juicio, de la venida del Hijo del Hombre. Dice, el día y la hora nadie le sabe, dijo Jesucristo a sus discípulos, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, vemos cómo Jesucristo mencionó a Noé, mas como en los días de Noé, así va a ser también la venida del hombre, o sea, del Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. ¿Cómo? Así será, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. Estos versículos nos muestran dos caras de la moneda. Nos muestran la misericordia de Dios de darle tiempo a los hombres a que se arrepientan, todo el tiempo que han tenido antes del diluvio, y miremos hoy día todas las oportunidades que muchas personas, los llamados que Dios le hace a tantas personas para que se arrepientan y no creen. Fíjense en esto. Entonces, lo mismo nos está pasando en esta época de hoy. No es diferente que en la época de Noé. Entonces, más adelante, versículo 8 dice, de los animales limpios, nuevamente los animales limpios son los animales escogidos por Dios, no por Noé, aprobados por Dios para el sacrificio. Y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y si notan aquí, vemos todos los grupos animales excepto los acuáticos, porque ellos iban a estar en el agua durante el diluvio. Esos animales no perecieron. De dos en dos entraron con Noé en el arca. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que entraron, no significa que Noé los arrastró, sino que Dios los entró. Los animales obedecieron al comando de Dios, como toda la creación que obedece al comando de Dios. Macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El séptimo día no es que fue el último día que Noé a última hora entró al arca. Él comenzó desde una semana antes a entrar en el arca. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Entonces, 600 en el año 600 de la vida de Noé. Entonces, Noé tiene 600 años cuando comienza el diluvio. Ya habíamos hablado que en el versículo 5, Noé tenía 500 años cuando nace uno de sus hijos. En el mes segundo, a los 17 días del mes, significa en el mes segundo del calendario hebreo, no el calendario romano. O sea que no estamos hablando de febrero, calendario romano, sino del calendario hebreo. Entonces, en el mes segundo es que comienza el diluvio y vamos a ver que en el mes segundo del siguiente año es que ya ellos pueden salir del arca, o sea que aproximadamente ellos estuvieron en el arca un año. Aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Entonces imaginémonos que debajo del mar, que es el grande abismo, se abren, se rompen las fuentes del abismo de una manera masiva, simultánea, con terremotos submarinos, donde se abre la tierra para que salga el agua que está debajo. Y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Cuando habla de cataratas, está hablando no de una lluviecita, está hablando de quizás algo muy intenso, como unos huracanes, diría yo. Ya comienzan a verse los cambios atmosféricos dramáticos que va a experimentar la Tierra a partir de este momento.
Dice el versículo 11, quiero devolverme a ver si perdí algo de las notas, la fuente de los mismos, ¿no? Está bien. 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Lluvia, agua por debajo y por encima, es decir, llovía por arriba, había cataratas por arriba y se abría la tierra por debajo con terremotos submarinos. Versículo 13, en este mismo día entraron. Cuando dicen este mismo día entraron, no significa que ellos entraron en el séptimo día, que lo ven explicando desde el principio del capítulo. Ellos entraron desde el momento en el versículo 1 que Dios le da la instrucción aquí, entra tú y toda tu familia. Volvemos al 12, al 13. En este mismo día entraron Noé, Sem, estos son los hijos de él, Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos en el arca. Con él en el arca son 8 personas. Versículo 14. Ellos y todos los animales silvestres, ellos son las personas. Todos los animales silvestres, no está hablando de todos los animales que existían en ese momento en la región, sino 2 de cada clase, 2 de cada especie, de todas las especies, es lo que se refiere esta parte del versículo. Según sus especies, sí, aquí está la aclaración, según sus especies. Entonces, de cada especie, todos entraron con ellos, las personas, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Y vale la pena aquí que recordemos que cuando Dios creó los animales, una especie, aves, no se pueden convertir en reptil, otra especie. Un pez, una especie, no se puede convertir en un cuadrúpedo. Las especies, ellas se pueden combinar entre ellas, pueden mutar, eso se llama microevolución, pero no macroevolución. La teoría de la macroevolución significa, ellos dicen que una especie se puede transmutar en otra especie. Aquí vemos la claridad cómo este versículo y otros nos hablan de todas las diferentes especies, reptiles, domesticados, silvestres, aves, pájaros, toda especie. Versículo 15, vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Se está refiriendo a los animales. Entonces, vinieron pues con Noé, no es que Noé los llamó, Noé los arrastró, les dio, los entrenó, los domesticó para entrarlos al arca. No había manera de que esto pudiera suceder. Fue Dios quien les dio la orden a los animales de que entraran al arca. Versículo 16, miren qué interesante. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios. ¿Sí? Aquí está. Como lo había mandado Dios. Queda súper claro que fue Dios quien les ordenó. Y Jehová les cerró la puerta. Noé no cerró la puerta, fue Jehová quien cerró la puerta. Versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se levantó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Noé entró en el arca en el año 600 de su vida, en el día 17 del segundo mes, esto es en Génesis 7, ya lo leímos, y Noé dejó el arca en el día 27 del segundo mes del año siguiente. Por lo tanto, asumiendo un calendario lunar o hebreo, son 360 días. Noé estuvo en el arca aproximadamente 370 días. Los estudiosos han hecho esos reportes. Versículo 18, allá lo leímos. Subieron las aguas, crecieron en gran manera sobre la tierra, flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. 19, y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Es decir, para que hubiera un verdadero diluvio, tenía que el agua cubrir completamente toda superficie de tierra, pero no solamente eso, sino que teniendo en cuenta los montes más altos, dice el versículo 20, 15 codos más altos subieron las aguas. 15 codos más altos que ¿qué?
que los montes más altos. ¿Para qué? Para que el arca pudiera flotar y no se encallara. Después se fueron cubiertos los montes y fueron más o menos 15 codos, 7 metros, más o menos como para que tengamos una referencia. Murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Versículo 21. Vemos aquí cuando dice que murió todo animal y todo hombre, fue una muerte rápida, universal y fue un cataclismo. Todas las evidencias de la mal llamada ciencia de hoy que quieren hacer aparecer la evolución, en realidad hacen el efecto contrario. Lo que están demostrando es que hubo un cataclismo rápido, que hubo un diluvio, no algo que pasó por generaciones y miles y cientos de millones de años, sino que fue algo que pasó de manera universal, no local, y que pasó de manera de cataclismo o trágico. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Quiero leerles aquí algo que separé de segunda de Pedro 3. Dice, en los postreros días, esta segunda de Pedro es un libro del Nuevo Testamento, capítulo 3, en los postreros días, es decir, los postreros van a ser los días que van a ser más cercanos a la venida de Jesucristo o al día del juicio. En esos postreros días vendrán burladores, gente que se va a burlar de los creyentes, andando según sus propias concupiscencias, es decir, sus propios deseos pecaminosos, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Quién es su advenimiento? Del advenimiento de Jesús. ¿Dónde está este Dios que dice que Él va a venir, este Cristo que dijo que Él iba a regresar? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, estos mismos que están cuestionando aquí, que son rebeldes a Dios, que son burladores, reconocen que todas las cosas permanecen como desde el principio de la palabra clave, creación. Aquí están reconociendo un Dios creador, no una evolución. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, hundido en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Fuego es la palabra clave aquí. Fuego es una promesa de Dios para los últimos tiempos, para el juicio final, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Tenemos que pensar en esto. Va a haber un día en que va a haber fin a la maldad en la creación, en la humanidad. Va a haber un fin. ¿Quién va a poner ese fin? Dios. ¿Cómo? En el día del juicio. Va a haber fuego. Fuego y final de la perdición de hombres impíos, hombres malos, que odian a los seres humanos, que odian al Creador. Mas, oh amados, aquellos que son creyentes, no ignoremos esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué significa esto? Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, que Dios no está atrapado en el tiempo. Para Él el tiempo no lo afecta, Dios no está atrapado, Él está por fuera de la materia, del espacio y del tiempo, porque Él es Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Este día vendrá y por eso tenemos que estar en Cristo Jesús, por eso necesitamos a Jesús. Jesús es el arca de nosotros.
Lo que fue el arca para Noé y para su familia, eso es lo que Cristo Jesús es para nosotros. Él es nuestro Salvador. Para el día de la ira, Dios nos encuentra a nosotros justos, pero no por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo Jesús que es implantada en nosotros cuando creemos en Él. Vamos al versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió de repente, no como la evolución. 23. Así fue. Esta palabra así fue es clave. Significa lo que Dios dijo que iba a pasar, así sucedió. Él lo que dice lo cumple y lo promete. Destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, aves del cielo, fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Aquí vemos las dos caras de la moneda. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de misericordia y vemos aquí cómo Él da la oportunidad, lo acabamos de leer, a que nos arrepintiéramos, ¿sí? No quiere Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él nos da tiempo para que nos arrepintamos. Vamos a pasar al capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Palabras claves en este versículo. Se acordó Dios. Se acordó Dios no significa que él se había olvidado. ¿Sí? Eso no significa. No significa que él se había olvidado, sino que ahora él va a estar actuando con base a su previa promesa y va a comenzar a bajar a que disminuyan las aguas para que ellos puedan salir del arca. Cuando habla de un viento, este viento no puede ser un viento suave, este viento tiene que ser un viento muy fuerte, como un huracán, algo muy fuerte, porque pudo este viento influir en que disminuyeran las aguas sobre la tierra. De nuevo, denota un cambio climático que va a comenzar ahora en la creación. La preservación de Noé y su familia es una clara ilustración del amor y la gracia de Dios y podemos compararla con la salvación de los creyentes. Los propósitos del juicio divino son separar al justo del maligno, infligir castigo a los rebeldes y preservar a los creyentes. Lo mismo en la época de Noé, lo mismo va a ser en la venida de Jesucristo. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Cuando esto sucede, no significa que ahora ya la tierra se va a secar. Esto va a ser gradualmente y va a tomar unos meses. Las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. A pesar de que las aguas se retiraron al cabo de 150 días, el agua tenía que comenzar a bajar, la tierra a secar para ellos poder salir del arca. Y obviamente si se cerraron las cataratas de las fuentes del abismo, era porque fueron rotas. Si se cerraron es porque fueron rotas. Dios rompe esas cataratas de debajo de la tierra para que haya una inundación masiva, rápida. Versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo. Este reposó se refiere a que encalló, se chocó contra una montaña, contra algo, ¿sí? El mes séptimo del calendario hebreo significa que aquí ya van, ¿cuántos meses llevan ellos en el arca? 5, porque entraron en el mes séptimo del calendario hebreo y ahora reposó el arca en el mes séptimo, o sea que llevan 5 meses, todavía les faltan varios meses para completar el año, como 7 meses. Versículo 5, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el mes décimo, o sea que ya llevan 8 meses en el arca, al primer día del mes se descubrieron las cimas de los montes. Y aquí hay un dato interesante porque creo que me salté el versículo 4. Reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Este monte de Ararat de hoy día
Muchos dicen que no es el mismo monte de Ararat antes del diluvio. O sea que no podríamos afirmar si es la misma localización o no. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no. Pero el monte de Ararat hoy día es de 5.230 metros y está cubierto de hielo todo el año. No se sabe con certeza si se refiere al Ararat moderno, pero allí se han hallado algunas reliquias que algunas expediciones aluden al arca. Aquí está el centro donde todas las naciones se iniciaron. Está en el centro entre Asia, India, Mesopotamia y Europa. Y quería compartirles, este es el monte de Ararat de hoy. Miren la altura cubierto de hielo. Y son varios montes los que hay alrededor de este monte, no es el único, aquí hay otro monte, como lo podemos ver, hay otros montes. Y voy a cambiarlo aquí para que entendamos un poquito la ubicación del monte y cómo es una ubicación muy central. Vamos viendo más o menos. Vamos a suponer, no tenemos la certeza, no tenemos evidencia de eso, de que fuera más o menos esta el área. Sería a partir de esta ubicación o cualquier ubicación que hubiera sido antes del diluvio, que Noé con su familia se iban a multiplicar y iban nuevamente a poblar la tierra. Y es a partir de esta fecha que comienza un reseteo, por decirlo así, comienza desde cero la superpoblación de la tierra, para que lo entendamos de esta manera. Entonces, ya sabemos que fue ese monte de Ararat, no sabemos si la ubicación es la misma, seguimos con el versículo 6. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Algunos entienden que ese cuervo entraba y salía, pero él comía quizá de los residuos de animales que hubieran quedado por allí, que hubieran como desechos de animales, digámoslo así, que hubieran quedado cuerpos de animales. Quizá este cuervo de eso era que se alimentaba, porque podemos entender esto porque el cuervo es un ave de rapiña, no era obviamente dentro de la categoría de animales limpios que se utilizaban para el sacrificio, y se alimentaba quizá de esos animales que hubieran quedado. También vemos aquí en el versículo 8 que envió Noé una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. La diferencia entre enviar el cuervo y la paloma es que el cuervo es más como de las montañas, las partes altas, y la paloma es más como de la llanura, del valle, que era, según entendemos, más hacia donde quería Noé ubicarse cuando saliera del arca. En el versículo 7 dice, el cuervo es una ave de rapiña, no para sacrificio, solo se alimentaba de lo que había quedado. En el versículo 8 vemos la habilidad de Noé en la adversidad, porque él conocía la naturaleza de estos dos animales. Entonces, si la paloma no regresaba era porque ya la parte de la llanura, seguramente los llanos ya estaba seca o ya tenía, estaban algunas plantas que se estaban comenzando a reproducir. Versículo 9, no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Es decir, ya hay parte descubierta de la montaña, lo habíamos visto aquí de las cimas de los montes, ya se habían descubierto, pero es la parte de la llanura a la que se refiere aquí en el versículo 9. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días. Volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo, planta que se da también en los llanos. Lo traía en el pico y entendió Noé que las aguas de los llanos se habían retirado de sobre la tierra. El olivo es denota que el agua estaba descendiendo en los lugares más planos. Versículo 12. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. No volvió significa que la tierra ya estaba lista para ser rehabitada y
Vemos aquí en el versículo 13, sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Cuando dice que la faz de la tierra estaba seca, no significa toda la faz de la tierra. ¿Por qué sabemos? Porque lo que quedaron fue los continentes y las islas, los océanos y los ríos permanecieron con agua, como hasta ahora. En el mes segundo, o sea, es en el mes segundo hebreo, calendario hebreo, es un año después, a los 27 días del mes se secó la tierra. Volvemos a decir, es la tierra que es habitable. Entonces habló Dios a Noé. Aquí Dios le está dando un mandamiento, una instrucción a Noé. Dice, sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos, las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne de aves, de bestia, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra, tanto los hombres como los animales. Versículo 17, el nacimiento de nuevas civilizaciones. Ya les mostré más o menos en mapas si pudiéramos saber exactamente la ubicación, pero no lo sabemos. Versículo 18. Entonces salió Noé, nuevamente él obedece, siempre obedece, él sale cuando Dios le dice que salga, entró cuando Dios le dijo que entrara, sus hijos, su mujer, las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé. Voy a buscar aquí, ok, 20. Edificó Noé un altar a Jehová. Tomó de todo animal limpio, por instrucción de Dios, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Es la primera vez en la Biblia que la palabra altar se menciona, pero no es la primera vez que se habla de lo que es un sacrificio por los pecados. Razones por las cuales Noé construyó un altar y eso ofrenda de animales limpios, de sacrificio y ofrendas sobre el holocausto en el altar. Razones, podemos pensar en 3 razones. Primero, Noé tenía muchas razones para estar agradecido porque Dios lo había salvado de semejante catástrofe mundial en todo el planeta de lo que fue el diluvio. Razón número 2, Noé estaba dándole un reconocimiento de que todo lo que él tenía pertenecía a Dios, porque él era el dueño de todo. Otra razón es porque Noé reconocía la importancia del sacrificio para perdón de pecados. Noé se reconoce como pecador, a pesar de que en la Biblia ya lo hemos leído, Dios lo declara justo porque Dios le da la gracia para que él tenga fe y crea en él. De todas maneras, Noé sabe que él es pecador, que el único santo y perfecto es Dios. Entonces, la palabra misbea, que es lugar de matanza, es el significado de altar en hebreo. Vemos en Hebreos 11:7 que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, un temor piadoso, preparó el arca. O sea, sabemos que Noé tuvo fe porque construyó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y piadoso significa que ha sido agradecido, que para él Dios es el primer lugar en su vida. Y la palabra de sacrificar animales para perdón de pecados, la palabra propiciación mencionada muchas veces en la Biblia, especialmente lo vemos en el Antiguo Pacto, es una propiciación que existía de manera temporal donde el pueblo de Israel tenía que hacer sacrificio de animales para un perdón temporal de los pecados, porque ellos cada año, cada vez que ellos querían perdón de pecados, tenían que ofrecer animales limpios en sacrificio. Después viene Cristo Jesús, 2000 años, hace 2000 años, y Él se convierte en la propiciación permanente. Ya no se requiere
sacrificio de animales. Si creemos en Cristo, nuestros pecados son perdonados. Si le pedimos a Dios perdón y creemos que Cristo murió por nosotros, Él perdona nuestros pecados y Él nos salva. La Biblia enseña que Dios mismo ha proporcionado el único medio por el cual se puede aplacar la ira de Dios y el hombre pecador puede reconciliarse con Él. Dios mismo nos da la ofrenda de sacrificio que es su Hijo, que es Dios mismo. Jesucristo es Dios mismo y Él se ofrece como sacrificio para perdón de nuestros pecados. El Nuevo Testamento es el acto de la propiciación. Siempre se refiere a la obra de Dios y no a los sacrificios o a las ofrendas dadas por el hombre. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me declare justa. Cristo Jesús es el único que puede sacrificarse y dar su vida para el perdón de mis pecados. La razón de esto es que el hombre es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios, excepto que pase por la eternidad en el infierno para aquellos que no creen. No hay ningún servicio o sacrificio o regalo que ustedes o yo podamos ofrecer a Dios para apaciguar la ira de Dios o satisfacer su perfecta justicia. La única satisfacción o propiciación que puede ser aceptada por Dios y que puede reconciliarnos con Él es la que Él mismo ha hecho para nosotros en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo en forma de hombre para hacer el sacrificio perfecto por el pecado e hizo propiciación o expiación por los pecados del pueblo. Eso está en Hebreos 2:17. La palabra propiciación se usa en varios versículos para explicar lo que Jesús logró a través de su muerte en la cruz. Versículo 21. Percibió Jehová olor grato, acepta Dios este acto de obediencia y de fe que hace Noé con el sacrificio que él hace en el altar de los animales. Dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y la Biblia lo repite muchas veces, que el corazón del hombre, a menos que Dios venga y te salve, a menos que Jesucristo venga y se revele a ti, que el Espíritu Santo de Dios nos dé la convicción de que somos pecadores, vamos a mantenernos aquí en esta condición natural cuando nacemos, desde la niñez, desde nuestra juventud. Ya podemos ver que el corazón de nosotros es apartado de Dios a menos que Él venga y nos rescate. No volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementa y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Son los opuestos, o sea, la semilla y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. En el versículo 21, en las anotaciones que dice aquí, dice: Dios se complace con la ofrenda, diciendo que no volvería a maldecir la tierra. La gracia de Dios promete sostener la tierra hasta el final de los tiempos, cuando venga el juicio final. Esto por ahora con capítulos 7 y 8 del libro de Génesis. En el próximo estudio vamos a ver capítulos 9 y capítulos 10.